Hola de nuevo, Infonauta. En esta ocasión vamos a ver cómo utilizar las velas japonesas en nuestra estrategia de trading. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, recuerda que te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Y no olvides que en este vídeo estoy mostrando mis conocimientos, pero no soy ningún trader profesional. Simplemente estoy mostrando las estrategias que estoy llevando a cabo para dejar constancia de ello. Tenlo en cuenta. Las velas japonesas son una herramienta de análisis técnico utilizada por los traders para predecir el comportamiento futuro del precio de un activo financiero. Se originaron en Japón durante el siglo XVII y se han vuelto populares en todo el mundo gracias a su efectividad para predecir los movimientos de los precios. Una vela japonesa se compone de un cuerpo y de dos mechas. El cuerpo representa el rango entre el precio de apertura y el precio de cierre de un periodo determinado. Las mechas representan el máximo y el mínimo alcanzados durante ese periodo. Las velas japonesas se pueden utilizar en combinación con otros indicadores técnicos para analizar el mercado y tomar decisiones de trading. Por ejemplo, se pueden utilizar para identificar patrones de precio como tendencias, soportes y resistencias, y señales de compra y venta. Las velas japonesas pueden ser de tres tipos: alcistas, bajistas o indecisas, también llamadas doji. Una vela alcista es una vela con un cuerpo verde o blanco, según el tipo de gráfico, que se abre a un precio más bajo y cierra a un precio más alto. Esto indica que el precio ha subido durante el periodo de tiempo que representa la vela. Vela bajista es una vela con un cuerpo rojo o negro, que se abre a un precio más alto y cierra a un precio más bajo. Esto indica que el precio ha bajado durante el periodo de tiempo que representa la vela. Y una vela indecisa es una vela con un cuerpo pequeño y mechas largas que indica que el precio ha fluctuado durante el periodo de tiempo que representa la vela, pero no ha habido una tendencia clara hacia arriba o hacia abajo. Es importante tener en cuenta que las velas japonesas por sí mismas no son una señal de compra o venta, sino que deben utilizarse en combinación con otros indicadores técnicos para analizar el mercado y tomar decisiones de trading. Una de las formas de utilizar las velas japonesas es mediante la identificación de patrones comunes, como la estrella fugaz, el martillo invertido y el hombre colgante. A continuación te voy a explicar cómo se puede identificar cada uno de estos patrones. La estrella fugaz es un patrón de velas japonesas alcistas que se forma cuando hay una vela alcista seguida por una vela indecisa con cuerpo pequeño y mechas largas, y luego otra vela alcista con un cuerpo más pequeño que la vela anterior. Este patrón suele ser una señal de inversión y puede indicar una posible reversión de la tendencia alcista. Para identificar la estrella fugaz, busca tres velas en un gráfico. Una vela alcista seguida por una vela indecisa con un cuerpo pequeño y mechas largas, y luego otra vela alcista con un cuerpo más pequeño que la vela anterior. El martillo es un patrón de velas japonesas bajista que se forma cuando hay una vela bajista con un cuerpo pequeño y una mecha larga inferior. Este patrón puede ser una señal de inversión y puede indicar una posible reversión de la tendencia bajista. Para identificar el martillo, busca una vela bajista con un cuerpo pequeño y una mecha larga inferior en un gráfico. El martillo invertido, por su parte, es un patrón de velas japonesas alcistas que se forma cuando hay una vela alcista con un cuerpo pequeño y una mecha larga superior. Este patrón puede ser una señal de inversión y puede indicar una posible reversión de la tendencia bajista. Para identificar el martillo invertido, busca una vela alcista con un cuerpo pequeño y una mecha larga superior en un gráfico. El hombre colgante es un patrón de velas japonesas bajistas
que se forma cuando hay una vela alcista con un cuerpo pequeño y una mecha larga inferior, seguida por una vela bajista con un cuerpo más grande y sin mechas. Este patrón puede ser una señal de inversión y puede indicar una posible reversión de la tendencia alcista. Para identificar el hombre colgante, busca dos velas en un gráfico. Una vela alcista con un cuerpo pequeño y una mecha larga inferior, seguida por una vela bajista con un cuerpo más grande y sin mechas. Es importante tener en cuenta que estos patrones deben utilizarse en combinación con otros indicadores técnicos para analizar el mercado y tomar decisiones de trading. Además, es importante tener en cuenta que no todos los patrones señalan una reversión de la tendencia con certeza, por lo que es importante confirmar la señal con otros indicadores antes de tomar una decisión de trading. Pero, ¿cómo debemos utilizar las velas japonesas para predecir el comportamiento futuro del precio de un activo? Pues en primer lugar, tendremos que identificar patrones. Una de las formas más comunes de utilizar las velas japonesas es mediante la identificación de patrones comunes. Algunos patrones comunes son, como ya hemos visto, la estrella fugaz, el martillo invertido y el hombre colgante. Al identificar estos patrones es posible predecir el comportamiento futuro del precio de ese activo. En segundo lugar, el análisis de tendencias. Otra forma de utilizar las velas japonesas es analizando las tendencias del precio. Por ejemplo, si el precio está formando una serie de velas alcistas, es posible que la tendencia sea alcista y el precio continúe subiendo. Por otro lado, si el precio está formado por una serie de velas bajistas, es posible que la tendencia sea bajista y el precio continúe bajando. En tercer lugar, con la identificación de soportes y resistencias. Las velas japonesas también se pueden utilizar para identificar niveles de soporte y resistencia. Un nivel de soporte es un precio en el que el precio tiende a no caer por debajo, mientras que un nivel de resistencia es un precio en el que el precio tiende a no subir por encima. Al identificar estos niveles es posible predecir el comportamiento futuro del precio de un activo. Y en cuarto lugar, usando los indicadores técnicos. Finalmente, las velas japonesas se pueden utilizar en combinación con otros indicadores técnicos para mejorar la precisión de las predicciones. Por ejemplo, se pueden utilizar junto con el indicador de media móvil para confirmar una tendencia, o con el indicador de RSI para identificar señales de compra o venta. Veamos algunos ejemplos. En lo que respecta a identificación de patrones, supongamos que estamos mirando un gráfico de precio de un par de divisas y observamos un patrón de estrella fugaz. Esto nos da una señal de inversión y nos indica que es posible que la tendencia alcista se esté invirtiendo y que el precio comience a bajar. En este caso, podríamos considerar vender el par de divisas. En segundo lugar, en lo que respecta al análisis de tendencia, supongamos que estamos mirando un gráfico de precio de una acción y observamos una tendencia alcista clara, con una serie de velas alcistas seguidas por velas indecisas con cuerpos pequeños y mechas largas. Esto nos indica que la tendencia alcista es fuerte y que es posible que el precio continúe subiendo. En este caso, podríamos considerar comprar la acción. En lo que respecta a identificación de soportes y resistencias, es decir, en tercer lugar, como tercer ejemplo, supongamos que estamos mirando un gráfico de precio de un índice bursátil y observamos que el precio se acerca a un nivel de resistencia clara en los últimos días. Si el precio se acerca a este nivel y forma un patrón de martillo invertido, es posible que el precio rebote y comience a subir. En este caso, podríamos considerar comprar el índice bursátil. En cuarto lugar, en lo que respecta al uso de indicadores técnicos, supongamos que estamos mirando un gráfico de precio de una criptomoneda y utilizamos el indicador de media móvil para confirmar la tendencia. Si observamos que el precio está
por encima de la media móvil y que se está formando un patrón de martillo, es posible que la tendencia bajista se esté invirtiendo y que el precio comience a subir. En este caso, podríamos considerar comprar la criptomoneda. Si quieres mejorar el uso de las velas japonesas en el trading, aquí tienes algunos consejos y trucos que te pueden ser útiles. Primero, aprende a leer las velas japonesas. Antes de empezar a utilizar las velas japonesas en el trading, es importante que aprendas a leerlas correctamente. Esto incluye entender qué significa cada parte de la vela, como el cuerpo y las mechas. En segundo lugar, practica la identificación de patrones. Una vez que sepas leer las velas japonesas, practica la identificación de patrones comunes como la estrella fugaz, el martillo invertido y el hombre colgante. Al identificar estos patrones, podrás predecir el comportamiento futuro del precio de un activo. En tercer lugar, utiliza múltiples marcos temporales. Las velas japonesas se pueden utilizar en diferentes marcos temporales, desde gráficos diarios hasta gráficos de 5 minutos. Utilizar múltiples marcos temporales te permitirá tener una visión más completa del mercado y tomar decisiones de trading más informadas y sobre todo más acertadas. En cuarto lugar, utiliza otros indicadores técnicos. Las velas japonesas se pueden utilizar en combinación con otros indicadores técnicos, como el indicador de media móvil o el indicador de RSI. Al utilizar otros indicadores técnicos podrás confirmar las señales de las velas japonesas y tomar decisiones de trading más precisas. Y en quinto y último lugar, practica la gestión del riesgo. El trading conlleva riesgos, por lo que es importante que practiques la gestión del riesgo para minimizar las pérdidas. Esto incluye establecer límites de pérdida y utilizar órdenes de stop loss para proteger tus operaciones. Espero que estos consejos y trucos te ayuden a mejorar el uso de las velas japonesas en el trading. Recuerda que el trading requiere práctica y paciencia, por lo que es importante que siempre estés aprendiendo y mejorando tus habilidades. Buena suerte en tus operaciones y hasta pronto, Infonauta.